Hola, yo soy Raquel y hoy quiero platicar con ustedes de Entrevista con el vampiro de Anne Rice. De los libros, sí, pero sobre todo de la serie realizada por Rolling Jones con la televisora AMC, que está, bueno, saliendo actualmente, tiene 2 temporadas. Les voy a platicar un poquito de estas 2 temporadas. Quizás haya ligeros spoilers porque lo que planeo hacerles es contarles como de mi impresión general de esta serie. Simplemente quiero compartirles mi opinión respecto a esta serie porque genuinamente la disfruté mucho y me pareció una gran adaptación. Yo empecé a leer los libros de las crónicas vampíricas de Anne Rice hace ya muchos años. Actualmente, en realidad, no he terminado de leer la saga, me quedé en el 7.º libro, que es Merrick, pero leí los primeros, que pues la serie hasta ahorita en realidad tiene solamente elementos de los 4 primeros libros, bueno, de los 5 primeros libros, aunque la historia que sigue es la que nos narra en el primer libro, en Entrevista con el vampiro. Sin embargo, una cosa que están haciendo que se me hace muy interesante es que están empezando ya desde ahorita a meter ciertos elementos y hacer como ciertas referencias a cuestiones que ocurren más adelante en la saga, para pues darle un poquito más de profundidad y de riqueza a la historia. Eso me gusta mucho. Honestamente se me hace una gran adaptación porque aunque están haciendo varios cambios, aunque sí hay muchas cosas que han ido modificando de la historia original, siento que además de que la esencia la están conservando, estos cambios han sido cambios positivos. Una de mis quejas principales cuando empecé a ver la serie y que genuinamente todavía hay ciertas cosas que no me acaban de convencer, aunque sí cambió bastante mi opinión, fue Claudia. Claudia es una niña vampiro. Ella es transformada por Luis y por Armand porque su familia muere. Ella está muy enferma, también está a punto de morir, y Luis se siente muy culpable porque de hecho su familia muere por su culpa, y decide suplicarle a Lestat que la salve y la transforman. En el libro, hasta donde recuerdo, es una niña como de 10 años, es pequeña, todavía no llega a pasar, digamos, a estar como en la etapa de la adolescencia, ni siquiera la preadolescencia, es una infante, y pues es transformada, y al ser transformada en vampiro, pues el tiempo va pasando por ella y llega a un punto en el que pues ella está creciendo mentalmente, pero no está creciendo en su cuerpo, y ese es un punto muy importante del conflicto del primer libro, en el que pues ella está enojada con sus creadores. Por su culpa ella es eternamente una niña, pero además también como todas estas cuestiones psicológicas que le aquejan y pues todo lo que ocurre después con ella. Entonces, cuando yo vi que en la serie habían decidido hacer a Claudia una niña un poco mayor, en la serie tiene la apariencia como de una jovencita de 13, 14 años, que de todas maneras sigue siendo bastante pequeña, todavía no está teniendo todavía un desarrollo de su cuerpo tan grande. Sí es pues un poquito más grande y sí puede pues tener como una pasar por cierta edad un poquito mayor. Entonces, como que a mí me preocupaba mucho cómo iban a poder transformar, o como, digamos, cómo iban a poder adaptar justamente todos los conflictos psicológicos y sobre todo los conflictos que hay de Claudia, de pues ser una adulta encerrada en un cuerpo de una niña, y de ser esta adulta que pues nadie la toma en serio porque pues tiene la apariencia de una niña, y también de ser infantilizada incluso por sus propios creadores que saben que no es una niña. Entonces a mí me preocupaba cómo iban a adaptar esto, y creo que lo hicieron muy bien. Más adelante voy a hablar un poco más de eso, pero en general, fuera de eso, en realidad estoy bastante feliz con los cambios que hicieron en la serie, y estoy muy feliz como con toda la historia. A mí desde el primer capítulo de la primera temporada me tuvo completamente. Creo que también uno de los, digamos, como cambios positivos que hay es en hacer más evidente y hacerlo mucho más explícito la cuestión queer de la historia. En los libros, por supuesto, es muy evidente que la relación que tienen Louis y Lestat es una relación homoerótica, es una relación de una atracción y un romance muy intenso. En unos puntos sí lo hace ver, o sea, sí habla de este amor que tiene y todo, pero podría todavía quedar como ante ciertas miradas y ante ciertas personas ciegas,
que pueda negar esta cuestión. En la serie lo dijeron, vamos a hacerlo aún más claro, aún más explícito y a dejar muy claro cómo todas estas dinámicas que tienen tan tóxicas ambos personajes parten también de esta cuestión de que son una pareja, de que son una pareja de una relación romántica. Y eso me gusta mucho. En el primer capítulo tiene, o sea, la escena final del primer capítulo es súper, súper contundente y maravillosa, porque además también a mí honestamente me encanta toda la alusión pues que hace a ciertos elementos religiosos y el hecho de que pues básicamente se casan, es un matrimonio de sangre y se unen para toda la eternidad. Es una cosa muy fascinante, que justo es un tema que a mí me gusta del lore vampírico, de todos estos elementos que también pues muchas veces la cuestión, por ejemplo, de la mordida, de la transformación y todo, van también de algunos elementos incluso sensuales y muy intensos. Entonces me gusta mucho la aproximación que realiza en esta historia a toda su dinámica. Y también conforme va avanzando la temporada y vamos viendo cómo se van relacionando día con día ambos personajes. Y además, algo que me gusta mucho también, que en el libro sí aparece, y de hecho es una de las cosas que a mí más me gustan del personaje de Louis. O sea, yo quiero mucho a Louis, yo sé que el favorito de todos siempre es Lestat, y yo amo a Lestat, o sea, no me malentiendan, Lestat es fascinante, pero Louis yo lo quiero mucho por azotado. O sea, Louis es un personaje que está realmente sufriendo todo el tiempo y en el arrepentimiento y en la culpa y en el qué hubiera pasado sí. Y es como muy existencialista todo en la entrevista con el vampiro, porque vemos pues la perspectiva justamente de Louis y de todas estas cuestiones por las que pasa al tener su transformación. Y por supuesto habla también de la cuestión de cómo ve que su familia pues empieza a cambiar, empieza a morir y todo, estando él pues lejos de ellos, habiéndose transformado. Y en la serie lo que me pareció muy interesante es que no lo aleja, sino que permite que de alguna manera Louis siga siendo parte de la vida de estas personas y de cómo ese elemento hace que ellos mismos le teman, lo rechacen y se cuestionen. Y también hace como este paralelismo también, de nuevo, como a la cuestión queer, al rechazo que existe de las diferencias. Hay otro elemento que pues incluye también en esta historia, y es que pues en el personaje de Louis en la serie está representado, y bueno, es un personaje que es un personaje de una persona de color, es un personaje negro, y pues también ahí plasma también algunas cuestiones de la discriminación racial también, cosa que no hace en el libro. Y eso también me parece muy interesante, también cómo explora también estas diferencias de la forma en la que tratan a Louis y la forma en la que tratan a Armand, a pesar de que ambos son rechazados y repudiados, tratados como monstruos, que sí lo son, pero también, o sea, en la serie mucho de esto es porque pues saben que son una pareja, que viven juntos y que yacen juntos. Entonces se me hace como bien interesante cómo representaron esto en la serie, cómo lo metieron como parte de la historia y de la narrativa y de los cuestionamientos y todo el proceso mental de Louis y de todo lo que está ocurriendo. Que, por cierto, otra cosa que también se me hace bien interesante de los cambios que hicieron en la serie es este elemento de que es muchos años después. En el libro de Entrevista con el vampiro y también en la película que se hizo en los años 90, la entrevista se realiza durante los años 80 y es una entrevista que hace Louis con un periodista joven llamado Daniel Molloy. En este libro nos está diciendo que esa entrevista ya ocurrió, han pasado muchos años y actualmente estaban en el 2020, 2021, estaban justo durante la época de la pandemia, y vuelven a llamar a Daniel Molloy, ahora ya más grandes, le piden que van a volver a hacer la entrevista y ahora sí terminar la historia. Entonces está como interesante también ver como este juego de temporalidades y de cómo también Daniel empieza a notar las inconsistencias en la historia de Louis y las diferencias en la historia de Louis, y empieza también a observar la dinámica que existe respecto al vampirismo de Louis, y después también cuando entra en escena Armand, también toda la dinámica que existe y todas estas historias y todo esto, se me hizo un cambio muy interesante y se me hizo un cambio muy genial también,
que también le da como cierta frescura a la historia y que también pues la actualiza. Pero bueno, regresando al pasado y regresando a la historia de Lestat, a la historia de Louis y de Lestat, pues como digo, me gustó mucho estas cuestiones de que decidieron pues hacerlo como muy evidente, muy explícita su forma de la relación y toda esta intensidad de la tensión que existe entre ambos y de nuevo también de estos cuestionamientos que hay en la cabeza de Louis, del existencialista, su negación a matar humanos y alimentarse de ellos, el conflicto que esto genera con Louis, con Lestat y después también con Claudia. Y no sé, me parece súper interesante. Me gusta mucho toda la primera temporada me pareció muy, muy bien construida. Y por supuesto, este cierre, este final, cuando ambos pues acaban con Lestat y emprenden un viaje a Europa para buscar a los demás vampiros, me gustó mucho. Hay una cosa que también no dije, que también no me gustó mucho de esta cuestión de Claudia, no me gustó mucho la escena en la que pues ella va a la universidad y está como tratando de investigar sobre los otros vampiros y hay una agresión sexual. Siento que no era necesaria, pero bueno, fuera de eso, excelente, perfecta primera temporada. Y luego vi la segunda temporada, de hecho la primera temporada la vi creo que el año pasado y apenas vi la segunda temporada, pero está súper buena también. Al final de la primera temporada también justamente nos muestra a Armand, que es este nuevo vampiro que entra en escena ya en esta segunda temporada, que es un personaje muy fascinante. El quinto libro, de hecho, es sobre él, Armand el vampiro, en el que nos cuentan de este personaje y de su historia porque es un vampiro incluso más antiguo que Lestat, aunque no más poderoso, por muchos factores que pasan luego en la historia. Pero es muy interesante también este libro. En este libro yo siempre digo que es cuando ya se nos deschavetó un poquito la Anne Rice, pero está muy bueno, está muy bueno. Y bueno, en la serie, en la segunda temporada también me gusta mucho porque también la manera en la que decidieron adaptar y los cambios que decidieron hacer respecto, pues también que tienen que ver con Claudia. Creo que en esta segunda temporada se muestra el por qué decidieron usar a Claudia como una adolescente y creo que lo hicieron bien. Creo que justamente en esta segunda temporada logran plasmar estas cuestiones que me gustan tanto del personaje, todos estos conflictos, esta enojo, esta tristeza, este pesar de pues querer ser una mujer adulta, que es una mujer adulta, pero está en el cuerpo de una niña. Pues es muy complicado. Y Louis, por otro lado, también como toda la culpa y todo, el extrañar al Lestat, me pareció muy interesante un recurso que utilizan en el que básicamente se le aparece Lestat y dialoga con él, aunque sea como el fantasma o como la idea, la imagen que él sigue teniendo de Lestat, cómo perdura su apatía por el mundo y como su pérdida de interés por cualquier cosa, porque pues, o la inmortalidad, o wow, it's me. Y no sé, como que me gusta mucho eso. Y luego también, pues, cómo hicieron toda la parte del teatro de los vampiros, porque hasta donde yo me acuerdo, porque también, ojo, este libro, o sea, el entrevista con el vampiro, lo he de haber leído como hace 10 años, si no es que más. Entonces, por supuesto, hay muchas cosas que ya no recuerdo, pero hasta donde yo recuerdo, en toda la parte pues, del teatro de los vampiros, por supuesto, habla de ellos, pero aquí en la serie pues hacen una parte como mucho más largo y como todo el conflicto también que existe con los otros actores, cómo se va desarrollando también la relación entre Lestat y Armand. No me acuerdo si en el libro, digo, entre Louis y Armand, la verdad es que no recuerdo en el libro que fuera de esta forma en la relación de ellos. Sí recuerdo que había como ahí como esta tensión también romántica, sexual, así, pero la verdad es que no me acuerdo si aparece o no. Corríjanme, o sea, díganme si solo no me acuerdo bien, pero me gustó mucho cómo lo hicieron, también cómo muestran que pues también Armand está cansado también de llevar esta vida y no sé, está muy excelente también esta segunda temporada, la verdad me encantó, está súper intensa también porque tiene como varias revelaciones respecto justamente a Daniel Molloy y qué ocurrió en los años 80 durante esta entrevista. También vemos ahí matices de la relación entre Louis y Armand y también entre Armand y Daniel. O sea, yo había visto por el fandom, o sea, yo había visto a mucha gente que lo shippeaba muy duro a Armand y a Molloy y yo como que decía, ¿por qué? O sea, ¿qué?
Y ya viendo la serie entiendo por qué. Es un gran ship. Es un gran ship. Armand me encanta, me parece fascinante porque es un personaje súper manipulador, súper doble cara, súper hipócrita, pero al mismo tiempo también es un personaje que también está muy atormentado y que de esa manera se complementa muy bien con Louis. Creo que justo el potencial que tienen como pareja es el hecho de que ambos tienen como cuestionamientos similares respecto al mundo. Y una cosa que me encantó de su dinámica es este aspecto como de dominante y sumiso. Armand todo el tiempo tiene el control, es el líder del teatro de los vampiros, un poco deja ir ese control al entregárselo a Louis y que lo llame maître, se me hace increíble, pero al mismo tiempo es un maldito manipulador, entonces es muy interesante ver su dinámica, me dio muchas ideas también, o sea, como que se me hizo muy fascinante, me emocionó mucho y bueno, como digo, o sea, de revelación tras revelación, muchos aspectos intensos y bueno, la segunda temporada pues acaba también en un momento muy álgido, que ahí sí creo que es algo que sí aparece, o sea, creo que ahí también es donde acaba el libro, no recuerdo muy bien, que pues es un poco como el final de Claudia y el enojo de Louis y su alejamiento, pero además pues mete otros elementos también como bien interesantes. O sea, me gustó mucho también el ship que hicieron de Madeline y Claudia. Este elemento también ya lo había visto antes por el fandom, ya había visto que hacían fanarts, que hablaban de él, me gustó mucho la dinámica que hay entre ambas. Madeline es un personaje también bien interesante y bien intenso, porque pues es una mujer que sabe sobrevivir y bueno, que desea sobrevivir. Y no sé, me gustó que también, ahora sí que vivan las lesbianas. Y pues nada, eso es todo. O sea, nada más quería como compartirles que la verdad sí está muy buena la serie. Si ya la vieron, déjenme en los comentarios qué es lo que más les gustó, cuáles son sus ships. Y si no la han visto, creo que traté de no dar tanto spoiler como para que la puedan disfrutar, ver. Los libros también son unos grandes libros, es muy buena historia, la verdad. Entonces, nada, solo quería platicar, compartir con ustedes aquí porque pues es aquí en este canal, pues es justamente para platicarles de otras cosas que no tengan que ver con libros, aunque esto sí tiene que ver con libros, ahora que lo pienso, quizás lo podría haber subido al canal principal, pero pues estoy hablando principalmente de la serie, no del libro, entonces, aunque hablo de las diferencias, pero bueno, no importa. Eso es todo. Gracias por ver, nos vemos.